Hola, mi nombre es Victoria y en este video tutorial te voy a enseñar a resolver diferentes tipos de operaciones con potencias, como lo son la multiplicación de potencias, división de potencias, potencias de potencias, cada una con álgebra y sin álgebra. Tip número 1. Si las dos potencias tienen la misma base, se escribe la base que comparten. Tip número 2. Si las potencias tienen diferente base, se multiplican las bases. Tip número 3. Si es el mismo exponente pero diferente base, se multiplican las bases. Tip número 4. Siempre usar la regla de signos. Lo primero que hay que hacer para resolver una multiplicación de potencias es identificar si tenemos la misma base o no. Si es igual, debemos escribir la base como está. Y si no, se deben escribir ambas bases con su respectivo exponente. Y si son los exponentes iguales con bases diferentes, se deben multiplicar las bases y sumar los exponentes. En este ejemplo, las bases son iguales, por lo que se escribe igual. Y los exponentes, al ser diferentes, con el mismo signo, se suman. En este ejemplo también tenemos bases iguales, así que la pasamos. Como hay diferentes signos, debemos aplicar la regla. En este caso es más y menos, por lo tanto da de resultado menos. Lo demás del procedimiento es igual, pero en lugar de sumar los exponentes debemos restarlos. Tip número 1. Pasar la base igual. Tip número 2. Siempre que tenga diferentes variables los exponentes siendo solo uno, se pasa igual. Tip 3. Cuando hay más de un exponente por base y tienen diferente variable, hay que agrupar los iguales. Tip número 4. Siempre usar la regla de signos. Lo primero que hay que hacer para resolver una multiplicación de potencias con álgebra es escribir la base. Después debemos sumar los exponentes fijándonos en su variable y signo. Si tienen la misma variable, se suman siguiendo la regla de signos, y si tienen diferente variable, se pasa igual sin importar los signos. En este ejemplo, pasamos la base como primer paso. Después, sumamos los exponentes, pero como tienen diferente variable, se escriben igual. En este ejemplo, primero pasamos la base. Después, agrupamos los exponentes iguales y hacemos la suma. Por último, escribimos el resultado de cada uno. En este ejemplo, pasamos la base. Después, nos fijamos en los exponentes. Como son variables diferentes, se escribe igual. En este ejemplo, pasamos la base. Después, agrupamos los exponentes y sumamos cada agrupación siguiendo la regla de signos. Como los resultados quedan con diferentes variables, se pasa igual. Tip número 1. Arriba menos abajo. Tip número 2. El signo del exponente del denominador siempre cambia al signo contrario. Tip número 3. Siempre se va a escribir el signo del número más grande. Tip número 4. Siempre usar la regla de signos. Lo primero que hay que hacer para resolver una división de potencias es pasar la base igual, ya que es el mismo número.
Después debemos restar los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Cuando hagamos esto hay que fijarnos y aplicar la regla de signos correctamente. En este ejemplo escribimos la base. Restamos el 5 menos el 2, pero por regla de signos queda negativo. Así que queda como 5 menos 2, por lo tanto este es positivo a la 3. En este ejemplo pasamos primero la base. Después restamos el 5 menos el 7. Y por la regla de signos nos queda positivo. Es decir, 5 más 7 que nos da 12. Por lo tanto queda como 8 a la 2. Tip número 1. El negativo abajo siempre se vuelve positivo. Tip número 2. Cuando tienen diferente variable se pasa igual. Tip número 3. Cuando hay más de una variable se agrupan y se restan respetando la regla de signos. Tip número 4. Siempre respetar arriba menos abajo. Lo primero que hay que hacer para resolver una división de potencias con álgebra es pasar la base. Después debemos de fijarnos en los exponentes, en sus variables y sus signos. Si son diferentes variables con el mismo signo, debemos pasarlo igual. Si son las mismas variables con diferente signo, debemos restar las potencias siguiendo la regla de signos. Si tenemos más de un exponente por base, debemos agruparlos de variables iguales y hacer la operación que corresponda dependiendo de la regla de signos. Por último, si el resultado nos queda con diferentes variables, debemos escribir ambos resultados. En este ejemplo, primero pasamos la base. Después, al ser variables y signos iguales, hacemos la operación normal, respetando la regla de signos. Al final, el resultado lo ponemos como exponente de nuestra base. En este ejemplo empezamos pasando la base. Después, respetando los signos y las diferentes variables de cada exponente, vamos a hacer la respectiva operación, es decir, resta. Pero al ser variables diferentes, se pasan igual a la base. Tip número 1. Los exponentes se multiplican. Tip número 2. Si los exponentes tienen diferentes signos, se escriben iguales. Tip número 3. La base siempre se escribe igual. Tip número 4. Siempre usar la regla de signos. Lo primero que hay que hacer para resolver una potencia de potencias es pasar la base. Después, multiplicar sus exponentes siguiendo la regla de signos. En este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es pasar la base. Después vamos a multiplicar los exponentes respetando la ley de signos, por lo que nos da 77 negativo. En este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es pasar la base. Después vamos a multiplicar los exponentes, por lo que nos daría 84. Y debido a la ley de signos, que es menos y menos, nos da positivo. Tip número 1. Los exponentes de las variables se suman. Tip número 2. Misma variable se agrupa. Tip número 3.
Diferente variable se escribe igual. Tip número 4. Sumar variables en base a valor de 1. Lo primero que debemos hacer para resolver una potencia de potencias con álgebra es escribir la base. Después, fijarnos en los exponentes, sus signos y sus variables. Si tienen diferente variable, sin importar el signo, se debe escribir ambas potencias. Si tienen la misma variable con diferentes signos, se deben multiplicar los números y escribir el signo del más grande. Al final, las variables sueltas se suman como si fuera 1. En este ejemplo, lo primero que hacemos es pasar la base. Después, multiplicamos los exponentes. Aplicando regla de signos, escribimos el signo en nuestro resultado. Por último, sumamos las variables a valor de 1. En este ejemplo, lo primero es pasar la base. Después multiplicamos los exponentes fijándonos en los signos. Ya que son signos contrarios, se debe aplicar regla de signo. Por último, debemos sumar las variables con valor a 1.